Soy abogada, mi trabajo es ser juez de familia y cristiana desde niña, en términos de que desde muy niña he sido, como dicen en una frase, dice nacida y criada, así, nacida y criada en la iglesia. Y para mí mi trabajo en el Poder Judicial es mi vocación y es mi ministerio. Porque a veces en la iglesia, ¿cierto? Cuando uno desde pequeña le dicen que la única, a veces uno se reduce que el servicio al Señor es solo a través del pastorado o de misiones o de evangelismo, y si bien esa es una misión muy importante para nosotros como cristianos en nuestro día a día, nuestro trabajo también puede ser nuestro ministerio. El que es comerciante, el que es profesor, en el caso mío, que cuando yo iba a estudiar abogado me dijeron, ¿qué si son los ladrones con plata? Entonces, evidentemente yo no creí eso y el Señor me ha confirmado en términos de que mi profesión ha sido mi ministerio. Un poco para contarles quién soy yo cómo se ha desarrollado esto. El Señor, yo estudié en Temuco y tuve la oportunidad de asesorar a la Alianza cuando era corporación, como abogada asesora, como una primera experiencia. Entonces, cuando los pastores no habían tenido asesoría de abogados y menos de un abogado cristiano que entendiera en qué significa la vida de iglesia. Entonces fue un lindo trabajo y que luego derivó en que me contrataran, porque no fue remunerado, para trabajar en la redacción de los estatutos de la iglesia. Y ese sí que fue un trabajo largo porque comenzamos muchos años, 2007, con distintas comisiones, pero yo fui una de las personas que me mantuve hasta el final y le doy la gloria a Dios por eso, porque fue un trabajo de mucho crecimiento al escuchar muchos pastores, muchos hermanos interesados en la vida de la iglesia y interesados en que la iglesia de Alianza también pudiera avanzar. Eso se concretó hace un par de años atrás y ahora, bueno, hace algunos periodos estoy trabajando junto al pastor Javier Ortega en el Consejo Judicial, así que me da la impresión que por ahí puede haber recibido alguna referencia, Claudia, ¿cierto? Capaz que por ahí el pastor ha hecho algún comentario. Y ha sido muy enriquecedor el trabajo en el Consejo Judicial. Y un poco esta es una reunión de mujeres y también quiero contarles esto en términos de que pensemos que yo soy, desde que ingresé al consejo, salvo el primer año, el resto de los años he sido elegida por mis colegas, hermanos y pastores, presidenta del consejo. Entonces, para mí eso es un honor y dar gloria al Señor, porque también yo tengo un sentir de que es necesario que las mujeres dentro de la iglesia también nos demos cuenta del papel y del rol que estamos jugando en el día a día, porque esto no es una misión de hombres ni una misión de mujeres. La misión de la iglesia de extender el reino es de todos, de todos y todas, y por lo tanto todas tenemos que sumar en todos los espacios donde nosotras podemos actuar. eh, por mi personalidad siempre de la iglesia, dirigiendo, siendo parte de la directiva de los jóvenes y todas esas cosas, entonces como que la iglesia me preparó para un tema de liderazgo y de, mm, y de poder interactuar en espacios, en todo tipo de espacios. Por ejemplo, ahora mismo yo estaba en una reunión de una comisión de la Asociación Nacional de Magistrados, porque lo que voy a hablar ahora yo lo vivo, es decir, donde uno pueda estar y donde uno pueda actuar como cristiana y con los valores cristianos, uno ahí tiene que estar, no tiene que restarse. Ahora esta mañana yo, si me invitan a predicar, predico. No tengo problemas con eso, porque el Señor ha dado dones y talento a cada uno de nosotros. Pero en esta mañana me fui invitado o me fui invitada para hablar desde algo más técnico, pero con la gracia de que quien se los está planteando es una persona cristiana. No es cualquier abogado que te venga a hablar de esto, sino de una cristiana convencida de que es necesario que estos temas se conversen, de que valoro mucho el espacio que estamos aquí,
que valoro mucho que se hayan personas jóvenes, adultas y de todas las edades. Algunas caritas no las veo, pero me las imagino. Y entonces es importante que todas nos sintamos importantes y que con las herramientas con las que el Señor nos ha hecho competentes, porque bien sabemos que nosotros no somos nada y el Señor es el que nos capacita. Entonces, con esa fe y con esa claridad, entender que está planteado este tema, ¿ya? Así que yo lo que más quiero es que la presentación sea una oportunidad para que a ustedes les surjan dudas y me hagan todas las preguntas y lo conversemos y se sientan con la libertad de opinar e incluso opinar distinto, porque esa es la gracia y en eso las mujeres somos especiales. Nos encanta el diálogo y ese diálogo abierto, sincero, honesto, donde conversamos de todo, hasta incluso disentir, pero después tan amigas como siempre o tan hermanas como siempre, ¿cierto? De eso se trata. Es decir, con el respeto siempre es importante, es bueno el diálogo y la conversación. Eh, Vamos a compartir la pantalla. Ya. Yo le puse a esto mi rol en el espacio público. Y tenemos nosotras como mujeres cristianas una decisión. Podemos abstenernos de participar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestros espacios donde nosotros nos relacionamos, o decidimos participar. Y a esto el título o cómo se le trata técnicamente es la participación ciudadana. Nosotras en nuestra iglesia tenemos un espacio de participación. Por ejemplo, la Iglesia Alianza tiene una rica cultura en su historia por el hecho de que hace, por ejemplo, distintas organizaciones, la UFA, la GEA y los ministerios que se van creando tienen directivas, se hacen asambleas, la iglesia hace 2 asambleas a nivel anual, eh, los distritos tienen su convención, a nivel nacional está la Junta General, y son esos espacios, son esas reuniones donde nos juntamos a debatir sobre la vida administrativa y en general de los planes y proyectos que queremos para nuestra iglesia. Si es en la iglesia, en la asamblea, para nuestra iglesia local. Si es para la iglesia, para el distrito, en la convención. Si es para la iglesia nacional, la Junta General. Pero yo estimo de que nosotras no estamos solo insertas en la iglesia, también estamos insertas en la sociedad. Y es posible que nosotros estemos en una junta de vecinos, estemos en una agrupación para obtener algún subsidio, o derechamente por nuestro trabajo formamos parte de alguna agrupación, como en el caso mío, que yo soy juez de familia, y entonces yo formo parte de la Asociación Nacional de Magistrados. Incluso hace muy poco fui 2 periodos tesorera de mi asociación, es decir, participé en la directiva. ¿Por qué? Porque es importante que no solo nosotros podamos salir más allá de los muros de la iglesia y entender que nuestro testimonio, nuestra vida y lo que nosotros podamos decir con nuestros valores cristianos impacta esos espacios. Entonces, entonces sí es nuestra decisión, porque muchas veces nosotros entendemos que participación ciudadana es política, y entonces la política no nos gusta porque es sucia, porque hay gente que es turbia o porque hay corrupción. Entonces nosotros decimos el cristiano tiene que alejarse de esos espacios. Pero la verdad es que no. La verdad es que todo lo contrario, el cristiano debería acercarse a esos espacios porque somos sal y luz. Entonces, como luz y sal, tenemos que ir a iluminar y ir a salar esos espacios para que con nuestros valores cristianos impacte esos lugares. Entonces, sí es mi decisión participar o abstenerme. ¿Qué voy a hacer yo como cristiano? Entonces, que abramos nuestra mente en que nosotros tenemos muchos espacios donde podríamos participar o donde podríamos impactar.
Ahora, ¿qué podemos entender por participación ciudadana? Y ahí yo marqué dos palabras bien interesantes, que es influencia y involucramiento. En el caso de la participación dice todos los mecanismos formales o informales a través de los cuales la ciudadanía de un país ejerce o busca ejercer diversos grados de influencia en el proceso de decisiones y ejecuciones de acciones que competen al espacio público. Es decir, nosotros como cristianos hemos sido llamados a influir. Y entonces, si en nuestra sociedad están pasando cosas, nosotros nos vamos a quedar sentadas en nuestra casa, mirando a través de los medios de comunicación social cómo las cosas pasan, sin tener una opinión y sin querer eh, participar o influir o por lo menos saber de lo que se está hablando. Ahora, hay mecanismos formales e informales, los vamos a ver más adelante, pero los mecanismos formales ya podría ser tener un cargo en alguna institución pública o algún cargo por elección. Pero también hay informales, en términos de que nosotros tenemos una opinión. Si bien la Biblia dice que no somos ciudadanos de este mundo, ¿cierto? Pero estamos en este mundo y somos ciudadanos técnicamente de este país, Chile. Vamos a ver quiénes son los que tienen, por ejemplo, derecho a sufragio. Y tenemos el derecho a participar y a influir en las decisiones que se están tomando y que luego van a influir, que van a determinar nuestra vida. Otra definición que también me pareció interesante recalcar, que participación ciudadana es el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen una repercusión en sus vidas. Entonces nosotros como país, desde octubre, desde el año pasado hasta ahora, este tema ha estado en la palestra, porque esas personas que salieron a protestar eh, de la manera que la hayan hecho, violenta o no violenta, de alguna manera estaban manifestando su participación ciudadana. Se estaban involucrando en que se pusieran ciertos temas sobre la palestra. Seguramente nosotras y cada una, y ustedes como iglesia, la iglesia de Providencia, han sido testigos directos de esta primera línea y del nivel de agresividad con que se ha movido esta situación. Pero independiente, restándole la parte negativa, digamos, de todo eso, sí es cierto que se lograron poner muchos temas sobre la palestra que el mundo político los tradujo en este tema de la nueva constitución. Hace muy poquito hicimos una participación ciudadana a través de nuestro voto, nos involucramos todos los que fuimos a votar y decidimos apruebo o rechazo una nueva constitución, ¿cierto? Entonces, porque de esa manera queríamos influir en lo que va a pasar o lo que está pasando en nuestro país. Ahora, ¿cómo hacemos esta participación? Y hay algunas cosas básicas que tenemos que saber. Por ejemplo, conociendo mis derechos. Es decir, un ciudadano chileno, lo primero que tiene que saber es conocer sus derechos. Porque si no, va a sentir miedo. Va a pensar que por ciertas leyes o por ciertas decisiones que toma el gobierno o por ciertas políticas públicas pueden ser transgredidos nuestros derechos. Y por lo tanto es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos. Quizás ese ítem da para una conversación aparte y muy profunda porque hay mucho material respecto de ello. Hay derechos modernos, por ejemplo, como el derecho a la identidad, que no está en nuestra legislación, pero que es un derecho que se está trabajando a nivel de infancia y de adulto, el hecho de conocer mis orígenes, la familia con quien provengo, las raíces, el hecho de que, por ejemplo, tengamos una crianza cristiana, eso también es parte de mi identidad. Está la libertad de conciencia, el hecho de que yo puedo creer en la fe que yo decida creer. Y esa libertad de conciencia está reconocida en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que están vigentes en Chile a través de la Constitución. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, los derechos laborales,
el derecho a la salud, es decir, hay un montón de derechos, el derecho a la educación, que nosotros tenemos que conocer y profundizar para poder tener una participación ciudadana. No necesito yo ser abogado, no necesito yo ser docta en la materia, pero al menos conocerlos. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, estar informadas sobre las políticas públicas que afectan a la sociedad. Es decir, cuáles son los temas que están en la palestra en este tiempo. Porque, por ejemplo, temas que están en la palestra, el tema de las AFP, de las jubilaciones dignas. Está en la palestra todo el tema de género, de la identidad de género. Está en la palestra el tema del feminismo. Está en la palestra para el mundo cristiano el tema de la crianza de nuestros hijos. Está en la palestra todo el tema de qué va a pasar con este proceso constituyente. ¿Qué va a pasar con todas estas leyes? O yo como juez de familia, está en la palestra el hecho de que hay padres o madres que teniendo la obligación de pagar alimentos no las pagan. Y por eso ha surgido todo un tema respecto a este tema de la retención del 10%. Está el tema de la cesantía, es decir, conocer cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno respecto de políticas públicas que van a afectar a la sociedad y cuáles son las decisiones que el Congreso está tomando respecto de nuestra sociedad. ¿Ya? Luego, otro cómo yo puedo hacer participación ciudadana es ejerciendo mi derecho a sufragio. Ese es un derecho constitucional y es un derecho que tiene todo ciudadano con determinados requisitos y que incluso por el voto la inscripción automática, todos estamos inscritos en los registros electorales. Entonces, es la máxima expresión y mínima a la vez, porque es la máxima expresión en términos de que ese es el momento en que nosotros decimos, este es el gobernante que quiero, esta es la ley que quiero, esto es la política pública que quiero. ¿Ya? Pero también mínima, porque es la mínima participación, ahí parte, esa es la base, y de ahí para arriba hay un montón de instancias donde nosotros podemos participar. Y luego, como ya algo más comprometido, está formando parte de organizaciones de la sociedad civil que hacen propuestas u objetan políticas públicas. Entonces, a veces si nosotros somos parte de una junta vecinal, ya estamos formando parte de una organización civil. Yo, por ejemplo, por el hecho de formar parte de mi asociación de magistrados, también estoy siendo parte de una organización civil. Si yo decido formar parte de una ONG, también que tiene determinada visión, también estoy siendo parte de una organización civil. Entonces, es importante. Ahora, la iglesia también podría ser una organización civil, lo vamos a ver en la definición que voy a dar más adelante, pero la iglesia no está llamada a ser política. Nosotros en los estatutos acabamos en la alianza se hizo una reforma porque antes existía la prohibición de formar parte de un partido político para los miembros. Eso se eliminó porque creemos, y yo creo que la alianza que aprobó eso, cree que sus miembros con su preparación y sus valores sí pueden tener una participación en espacios públicos, incluso político-partidistas, pero sin involucrar a la alianza. Es decir, la alianza no puede aparecer en el cartel, no puede aparecer en el relato del miembro, pero el miembro sí puede ejercer un cargo público. Por ejemplo, acá en la zona sur, yo conozco, acabamos de tener una conversación con un joven que es el Ceremi de Trabajo, chico de iglesia, de una comuna tan chiquitita como Ignao, que se llama Fresia, que se crió en la iglesia al igual que yo y que ahora tiene un cargo público. Ceremi del Trabajo en la región de los lagos. Entonces, evidentemente se puede, y así me imagino que hay muchos más que se han atrevido a avanzar en esta tarea. Ahora, por ejemplo, sobre los derechos, quería yo hacer presente 3 artículos, porque no lo vamos a desarrollar, pero que han estado en la palestra por este tema de la ley ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral.
Entonces se han mencionado, se han usado, ¿cierto?, estos artículos de la Constitución, que los padres tienen derechos preferentes y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Por lo tanto, me imagino, les pregunto a ustedes, ¿sabían esto? ¿Que la Constitución actual reconoce este derecho? Pero además, a través de un artículo que se llama el artículo quinto, inciso segundo, donde se incorporan al, al, al conjunto de normas chilenas, las normas internacionales, que son los tratados, hay tratados, multiplicidad de tratados sobre derechos humanos, pero hay dos declaraciones que son los antecedentes fundantes de estas convenciones que declaran y van en el mismo sentido. El artículo 30 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice: toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. Y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también señala que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces son estas normas las que agrupaciones que han tratado el tema de la ley ESI han usado para fundar de que cualquier intervención del gobierno o del Estado en la educación sexual de los niños estaría transgrediendo estas normativas, porque la educación sexual de los hijos es preferentemente de los padres, según esta normativa. Entonces es importante conocer los argumentos y las normas que se invocan para saber, porque no solo se trata de discutir argumentos, sino también de respaldarnos, de ofrecer garantías respecto de por qué creemos una opción o la otra. Pero yo, por ejemplo, también digo que para discutir, y lo traje a colación porque me lo comentó Claudia, que era un tema de interés de ustedes, cuando uno, teniendo la antesala de lo que acabo de decir en cuanto al derecho de los padres a tener la educación preferente de sus hijos, a veces es bueno preguntarse cuáles son los fundamentos de la ley. ¿Por qué es importante que una ley u otra, en este caso la ley ESI, era bueno discutirla, trabajarla, plantearla, mejorarla o eliminarla? En el trámite en el trámite legislativo, esta ley fue rechazada. En estos momentos ya no es tema en el Congreso, pero sí es tema, y es tema para conversarlo, porque, por ejemplo, esa ley tenía como fundamento la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, traía a colación elementos de derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, por falta de educación en temas de temas psicosexual, de desarrollo psicosexual, muchos se contagian de enfermedades de transmisión sexual gravísimas que ponen en riesgo no solo su salud, no solo su integridad física, sino su vida. Porque en el caso del VIH bien sabemos que no obstante hay tratamiento, esta es una enfermedad tan grave que puede costarle la vida a una persona. También estaba en la palestra una realidad que es la prevención del embarazo adolescente y también el tema del aborto. ¿Por qué lo decimos? Yo soy juez de familia, por lo tanto a mí me toca recurrentemente ver embarazos de niñas de 12, de 13, de 14, de 15 años y más arriba. Acabo de tener una causa muy delicada en que una niña de 12 años hermanas, se embarazó, sus padres no se dieron cuenta, un embarazo de alto riesgo, no tuvo control prenatal y sus padres se dieron cuenta cuando estaba con labores de parto. Llega al hospital, ya tenía 13 cuando era el momento del nacimiento, y la niña tiene el bebé y cuando despierta, despierta con amnesia. Ella ni siquiera recordaba que había tenido una guagua.
es decir, una niña teniendo a otro niño, con padres negligentes, madre postrada en silla de rueda, padre con discapacidad intelectual, que díganme ustedes qué garantía tengo yo de que esa niña de 13 años, porque sigue siendo una niña, pueda criar una guagua con esos padres. ¿Dónde la tengo yo ahora? En una residencia. En una residencia que está en cuarentena y que por lo tanto no puede tener ningún apego a, a su madre y no está recibiendo leche materna, el calor de una madre, no, simplemente está recibiendo los cuidados de las personas que trabajan en esa residencia. Entonces sí es tema, es tema. Y entonces yo por eso les digo, sí es cierto, tenemos, como iglesia le damos mucha importancia al deber de educar, pero nos informamos respecto de cuáles eran los fundamentos de esta ley cuando nosotros la discutimos o la conversamos. O por ejemplo el tema de la violencia de género. Como juez de familia también tengo autoridad para decir que la violencia sexual dentro del matrimonio existe. Y porque muchas mujeres no recibieron la educación adecuada en estas materias, creen que el marido puede hacer lo que quiera con ella, porque como es su marido, su cónyuge, entonces ellas deben cumplir con los deseos y con todo lo que el marido les exija. Y en ese contexto muchas veces se produce el delito de violación, es decir, una relación sexual no consentida dentro del matrimonio. Entonces, la violencia de género comienza en el pololeo, se da en el pololeo. Nuestros jovencitos y jovencitas pueden verse expuestas a esta situación, pero también mujeres casadas o en pareja también se pueden ver expuestas a esta situación y muchas veces falta una educación. ¿Qué decir del abuso sexual infantil? También tengo autoridad para decir que el 80% de los casos de abuso sexual suceden dentro de la familia. El abuelo, el padrastro, el tío, el hermano, el primo, el, el padrino, no sé. Y lamentablemente, personas que deberían brindar protección y cuidado, brindan el daño más grave que una niña o un niño puede sufrir. Y muchas veces esos niños no sabían a lo que estaban siendo expuestos, porque no tenían idea, sus padres o sus madres no le habían enseñado, porque no se reconocen ciertas cosas, por ejemplo, como la autonomía progresiva. Existe un principio en la Convención de los Derechos del Niño que se llama la autonomía progresiva. Y es efectivo que a un niño de 2 años yo no le voy a explicar las cosas de la misma manera como se las explico a un niño de 8, a una de 12 y a uno de 15. Entonces, tener conciencia de eso es también dentro de la labor que se produce en la familia, poder ir explicando el cuidado que los niños tienen que tener con su cuerpo y con el respeto y el trato hacia otro también, porque en esto de la sexualidad también es importante. Por lo tanto, eh, en mi opinión, y esta es mi opinión, sí era necesario una ley de educación sexual integral, pero que considerara todas estas materias y que tuviera limitaciones que permitieran a los colegios que iban a ser obligados a esta educación, a también ellos imponer la forma y imponer también las estrategias para hacerlo conforme a esta autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque existen derechos muy importantes involucrados, como expliqué, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación. Entonces, muchas veces nos cerramos con el tema del género, de que se abre, es cierto, este tema de educación a nuestros niños respecto de su identidad sexual, que yo hablaba de esto, de que uno de los derechos que ha estado en desarrollo, ¿cierto? Y le tenemos miedo que a nuestros niños les hablen de esto. Pero lo real es que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, ya escuchan de esto mucho más de lo que nosotros creemos.
Y entonces, la formación del hogar es la base. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos, de que ellos sepan cuál es la postura de la familia y de sus padres, y irlos formando en ese sentido. Pero no podemos tapar el sol con un dedo de que el tema se va a discutir igual en el colegio, con los compañeros, con los amigos y en distintos escenarios. Y es preferible que esos temas sean discutidos de manera guiada y no en la impunidad que da el hecho de que el papá y la mamá no sepan que ellos están conversando de estos temas. Ahora, con ocasión de esta ley, y me lo contó Claudia, de que ustedes un poco querían saber o les llamaba la atención de cómo se elaboraban las leyes. Entonces, aquí traje un cuadrito bien simple, donde se explica que muchas de estas de estas ideas o de estos proyectos de ley pueden surgir a través del presidente de la República o a través de mociones que pueden hacer los senadores o los diputados. Una cantidad de senadores, una cantidad de diputados. Entonces, ellos tienen el deber de instalar en el Congreso estos proyectos de ley. Entonces se produce la iniciativa, ¿cierto? Y esa iniciativa puede entrar, hay una cámara de origen y una cámara revisora. La cámara de origen puede ser los diputados o pueden ser los senadores. Cualquiera de las dos puede ser cámara de origen y pasa esta idea de legislar o este proyecto a una comisión interna que revisa cuáles son los antecedentes, lo que se puede revisar, y de ahí pasa a votación a la Cámara. Luego, si es aprobada por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, el Senado lo discute, lo aprueba o lo rechaza, y luego, si es que no hay acuerdo, puede pasar a una cámara mixta, pero si no, si ambas cámaras lo aprueban, pasa al presidente de la República, quien puede vetar el proyecto porque presenta modificaciones y lo devuelve al Congreso, o derechamente lo sanciona, es decir, lo aprueba, lo promulga y lo publica en el Diario Oficial. Luego se señala la misma ley un tiempo en vigencia. Entonces, esto no es difícil, esto es fácil en términos de que nosotros podemos saber dónde está una ley, si está en la Cámara de Diputados, si está en la en el Senado, perdón, y ahí a veces proyectos que duermen por mucho tiempo porque no se le da la prioridad, y a veces el presidente de la República es el que tiene que darle celeridad a un proyecto de ley. Entonces, de esa manera se van votando las leyes y se van rechazando o aceptando. Por ejemplo, la ley ESI fue rechazada en la Cámara de Diputados y por lo tanto murió ahí, ¿ya? Y entonces seguramente va a tener que esperar un tiempo que surja un nuevo proyecto de ley, que lo consideren y lo ingresen de nuevo para revisión en alguna de las cámaras. Ahora, ¿dónde podemos nosotras buscar información? En Internet es muy fácil, y los proyectos de ley y ley, yo hice una distinción ahí, porque los proyectos de ley, eso están todavía en ciernes, es decir, todavía están discutiéndose, no son ley, no son ley, es importante hacer esta distinción. Entonces nosotros podemos buscar en la página de la Cámara de Diputados, hacer link con actividad legislativa. Yo puse ahí el link donde uno podría pinchar o pegarlo en la barra, y ahí nos llevaría de inmediato los proyectos de ley donde uno puede ingresar la palabra, por ejemplo, ya, familia. ¿Cuáles son los proyectos que hay respecto de familia? O cuáles son los proyectos que hay respecto de temas laborales, y pone palabra laboral o trabajo. O respecto de remuneraciones, y pone remuneración y le agrega todos los proyectos que hay. Se van a dar cuenta que de repente, de una sola materia o respecto de un mismo tema, hay varios proyectos de ley. ¿Por qué? Porque varios sectores políticos tienen distintas miradas del punto, y entonces a cada uno hace su proyecto de ley. En ocasiones se unifican los proyectos de ley para hacer una sola, para rescatar lo mejor de cada uno, y otras veces se trata por solamente un solo proyecto.
Luego también se puede hacer el mismo ejercicio en el Senado, se hace el link a trámite de proyectos, y ahí le puse el link a ustedes, y ahí también se puede buscar los proyectos y ver el avance de los mismos. Pero cuando ya ha sido aprobado ese proyecto y es ley de la República, nosotros podemos ir a la Biblioteca del Congreso Nacional, BCN, ir a hacer link a Ley Chile, y ahí aparecen los códigos y se puede buscar leyes de manera temática, es decir, para ver las leyes según el tema de interés que yo estoy buscando. Ahora, decíamos en la diapositiva anterior de qué manera podemos ejercer esta participación ciudadana. Dijimos que primero, conociendo nuestros derechos. Segundo, respecto de estar informadas. Maneras de informarnos de la vida pública hay muchas. Están las cuentas públicas, están las páginas de los servicios, un montón de lugares, y en el aspecto de lo legislativo es lo que acabamos de conversar. Pero otra manera de ejercer nuestro derecho a sufragio, nuestro derecho a participación, es el sufragio, el derecho a sufragio. Las mujeres conquistaron el voto para elecciones municipales en 1935 y para las parlamentarias y presidenciales en 1949. Es decir, que tú y yo podamos votar solo hace 70 años es posible. Antes de eso no teníamos opinión dentro de nuestra sociedad a través del sufragio. Por ahora el sufragio es libre, universal y secreto, para elegir a las principales autoridades del país, para que ejerzan el gobierno y dicten las normas que rijan al país o parte de este en representación del pueblo. Entonces, es tan importante porque con esto elegimos las autoridades que queremos. Y entonces, cuando usted estime que una autoridad no le gusta, esa es la autoridad que usted se ha dado. Porque si fue a votar, usted votó por alguien, ahí vemos cómo le va. Pero si no fue a votar, también es la autoridad que usted se ha dado. ¿Por qué? Porque al no ejercer su voto, usted ha permitido que otro predomine por sobre la opinión que usted se ha formado. Entonces es importante tener esto en cuenta. Hoy en día, en Chile hubo modificaciones y la inscripción es automática, pero el voto es voluntario. Por lo tanto, no se le sanciona si usted no va a votar. La única sanción es de que usted simplemente se abstuvo de participar en su sociedad. ¿Se acuerda de la primera lámina? Participación ciudadana o abstinencia o abstención. Y hay distintos modos. Puede escoger autoridades, hay consultas ciudadanas, hay distintas. Ahora mismo, por ejemplo, con el proceso constituyente, nosotros vamos a tener que llegar a votar, y va a ser, eso sí que va a ser obligatorio, si el texto que redacte la convención constituyente lo aprobamos o lo rechazamos. Una decisión, pero tremendamente fundamental para la vida de nuestro país. Entonces, todo eso a través del sufragio. Chile tiene una experiencia democrática muy positiva. Acabamos de tener un proceso muy, muy limpio, transparente, sin mayores problemas, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? Pero con todos los bemoles, pero efectivamente tenemos una cultura en ese aspecto. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, es decir, a una pena de 3 años y un día o mayor. Y también los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Ahora, los chilenos que estén en el extranjero también están votando, también pueden votar. Y en este tema les dejo el interrogante. El mundo político le ha interesado en este último tiempo el voto evangélico. No fue menor la discusión que se planteó con la propaganda para el apruebo y el rechazo, porque aparecieron figuras del mundo evangélico por una u otra posición y tratando de captar adherentes, ¿cierto? Por ser evangélicos. Nosotros como pueblo evangélico no somos un partido. No tenemos la misión de tener un partido político, porque la política no es nuestra misión.
pero sí es cierto de que nosotros podemos participar, tener opinión, estar informados y tratar de, como dije al principio, influir en nuestra vida, porque las decisiones públicas que se tomen van a afectar mi vida, la vida que yo estoy llevando en este momento. Entonces, hay que sacar este mito de que los evangélicos son de ultraderecha o de que el evangélico no puede opinar distinto a un sector más conservador. Tenemos derecho tenemos libertad de conciencia y por lo tanto podemos tener la opinión que nos formamos conforme a la información que vamos obteniendo, ¿ya? Y por lo tanto es controvertido este tema de que exista un voto evangélico, porque al menos yo creo que no lo hay. Yo creo que nosotros, el pueblo evangélico, ha evolucionado a estar muy consciente de su libertad y la libertad que tiene de poder opinar y decidir conforme a sus convicciones y a lo que es llamado. Ahora, un último punto, ¿cómo puedo ser parte de una sociedad civil? La sociedad civil es una parte de la sociedad o de la ciudadanía organizada con objetivos comunes, cuya finalidad es elevar demandas a la esfera pública y eventualmente al Estado. Las sociedades civiles son un mecanismo de participación ciudadana. Nosotros conocemos organizaciones que se manifiestan como ONG a nivel mundial, como World Vision, Médicos Sin Fronteras. Yo estuve buscando en internet qué organización civil cristiana que me hubiese parecido que al menos tenía un fundamento claro. Por ejemplo, encontré este Chile Cristiano, eh, que lo lidera un pastor. Yo no lo promuevo ni lo promulgo, solamente estoy mencionando que existen. Entonces, donde tengan claridad que no son iglesia, que su afán no es hacer iglesia con esas organizaciones, sino tienen fines académicos, a veces tienen fines de investigación, o también fines para, por ejemplo, promover temáticas. Hay organizaciones que solamente trabajan con el tema estadístico. Entonces, todo eso va sirviendo para que el Estado pueda tener mayores insumos respecto de lo que está pensando la base de la sociedad. Ahora, hemos hablado que nosotros tenemos que tomar una decisión si participamos o nos abstenemos. Aquí les he planteado un poco respecto de la participación ciudadana en estos aspectos, pero yo creo que también hay otros roles que nosotros nos podemos desafiar. Por ejemplo, nosotros perfectamente podemos ser candidatas a cargos de elección popular, ser concejal, por ejemplo. Entonces, ¿no sería beneficioso un concejal cristiano que esté dentro de la municipalidad y que pueda ayudar a visibilizar las cosas desde una perspectiva, de una perspectiva cristiana, de una perspectiva con la mirada de Jesús? Yo dije que no venía a predicar, pero yo les dije que también quien les iba a hablar era una abogada cristiana. Entonces a mí me parece que es un desafío poder plantear esto. O cuando, por ejemplo, trabajamos en servicios públicos, tener un rol activo, es decir, como yo les explicaba, que nuestro trabajo sea nuestro ministerio. Y entonces donde yo esté trabajando, si estoy trabajando en educación, impacto en educación, sea como profesora, sea como parte de un servicio del DAEM, no sé, sea como parte de la superintendencia, si yo trabajo en salud, sea que yo sea una enfermera, sea un médico o sea una persona que trabaja en la parte administrativa, estar ahí impactando con nuestro testimonio e impactando con nuestros valores, que nuestro trabajo se note una diferencia, ¿ya? También está la posibilidad de trabajar con comunidades vulnerables. No es menor y la necesidad que tiene en nuestra sociedad de que se trabaje con las mujeres, que se trabaje con la pobreza, con la infancia, con los inmigrantes, con los discapacitados. La iglesia lo hace. Yo escuchaba una hermana que se presentaba y decía que para ella era una honra poder trabajar en semejantes. Por ejemplo, es un lindo trabajo que está haciendo la alianza en este aspecto. Entonces, el trabajo que se ha hecho con todos los inmigrantes, acogerlos, integrarlos en nuestras comunidades, en nuestra iglesia,
que ellos con su cultura también puedan alegrarnos, porque yo, por ejemplo, en Osorno llegaron muchos haitianos, más que venezolanos. Y fue una alegría poder acogerlos, poderles tenderles una mano, poder guiarlos para que ellos se puedan insertar en nuestra comunidad. Y cuando vemos correr a sus hijos por la iglesia, nos alegramos porque entendemos que ellos desde su cultura, cuando vienen todos arregladitos, porque esa es una característica, van a la iglesia a encontrarse con Dios y sus niños preciosos, con moñitos y con todo, y nosotros nos alegramos con ellos. Entonces, incorporarlos es una tarea, pero trabajar con ellos, con sus derechos. Por ejemplo, yo como juez de familia, me encontré que en mi región estaba pasando que los servicios públicos, específicamente el Sename, no tenía integrado el tema de la importancia de un facilitador intercultural para los haitianos. Porque claro, ya los haitianos tuvieron hijos, están teniendo algunos problemas, violencia, descuido, negligencia. Hay temas culturales, pero también de lenguaje. Y ocurre que estaban realizando intervención con esos niños y esa familia sin facilitadores interculturales, sin conocer la lengua del haitiano, es decir, se comunicaban con él en la medida que el haitiano pudiera comunicarse con ellos y sin conocer su cultura, de cómo ellos crían sus niños. Díganme ustedes si eso no es preocupante. Yo como juez levanté la voz y hice que mi corte y que los servicios involucrados se activen en eso. ¿Por qué? Porque tengo una mirada cristiana, no me estoy poniendo de ejemplo, porque yo sé que muchas de ustedes tienen muchos ejemplos, pero esa es la voz que tiene que levantarse en términos de que uno no puede quedarse callado y así como una labor profética, por decirlo así, pero también en nuestro trabajo, reclamar para que estas personas que no pueden defenderse o que están siendo discriminadas también tengan opciones y tengan las mismas oportunidades. Y desde mi área, yo también les puedo decir, por ejemplo, que hay un gran desafío en el pueblo cristiano con las familias de acogida. Eh, el modelo de trabajo hace décadas atrás eran las residencias, los hogares. Nosotros mantenemos un hogar en Santiago, un lindo trabajo, pero hoy en día la tendencia o la política pública ha avanzado a de que sean familias las que se encarguen de este cuidado transitorio de niños y niñas que han sido vulnerados. Entonces yo pregunto, ¿y dónde están esas familias bien constituidas que tienen súper claro que su derecho es educar y criar y cuidar y alimentar, que no están siendo un aporte para esos niños vulnerados? Yo creo que es un desafío. Y a veces es más fácil, ¿cierto?, estar dentro de la iglesia, participando en actividades de iglesia, pero cuando se nos pide que hagamos algo más, a veces uno encuentra un freno y desafiarlas a que no nos mantengamos en la vereda del abstenerse, sino que traspasemos a la vereda de la participación. Y, y así como es súper importante participar en nuestras instancias administrativas de iglesia, no faltar a una sesión, una asamblea, ¿cierto? O si me toca ir de delegado a una convención, a una junta general, que sea un proceso enriquecedor de participación dentro de la iglesia. Pero luego participemos también como ciudadanos que somos en nuestro país, impactando con nuestro testimonio, impactando con nuestros valores, impactando con la mirada de Jesús. Eso pienso yo que es nuestro deber, ¿ya?